Bienvenidos mis hermanos a este tiempo especial de compartir la palabra de nuestro Dios. Y yo te pido que prestes atención no solamente con tu mente, sino con tu corazón a este mensaje que el Señor hoy trae para la iglesia. Se titula La fe que nos permite entrar en el reino de los cielos. Y muchas veces hay diferentes posturas acerca de la salvación. ¿Quiénes son aquellos que se salvan? Y hay muchas posturas de teólogos, de denominaciones, de iglesias. Pero es importante saber qué dice el dueño de la salvación. ¿Qué dice Jesús mismo acerca de quiénes son aquellos que pueden entrar en el reino de los cielos? Y por eso hoy, cuando les hablo de la fe que nos permite entrar en el reino de los cielos, estoy con la idea de un versículo que está en Lucas 13, versículo 24, donde Jesús mismo dice: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Y esto fue una palabra que el Señor nos dio esta mañana en el tiempo de oración, en la madrugada de oración. Yo, aunque vengo hablando de un tema, de una serie de la fe, pensaba que ya había terminado, pero con esto el Espíritu Santo me dijo que terminara este tiempo hablando de la fe que nos permite entrar en el reino de los cielos. Y con esto nos damos cuenta que van a haber imposibilidades, van a haber frustraciones, van a haber fracasos, porque dice: porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Vemos que van a haber unos fracasos para muchos, y podemos nosotros entender que esos fracasos es la falta de fe en Jesucristo, negarse a arrepentirse, el amor más al mundo y a las riquezas que verdaderamente el amor a Dios. El orgullo, la autosuficiencia va a ser un impedimento para entrar al reino de los cielos. La injusticia y la desobediencia persistente, la religiosidad vacía y la hipocresía espiritual, la falta de perdón y el negarse a entrar por la puerta estrecha. La fe que nos permite entrar en el reino de los cielos tiene que ver con esa analogía que hace Jesús de la puerta estrecha, de la puerta estrecha del reino de los cielos. Y con esto nos muestra que entonces no muchos o no todos podrán entrar. Y no porque Dios sea injusto, sino porque necesitamos entender que hay una sola puerta y es angosta. Y eso requiere de una fe verdadera que agrada a Dios, de una fe subordinada, de una fe obediente a entender cuál es el camino, a adorar al dueño de la salvación. Y por eso hoy necesitamos reflexionar qué significa esta puerta estrecha y las características de la fe que nos permite entrar en el reino de Dios. Vamos a leer el contexto completo de cuando Jesús habla este versículo, y comienza en el versículo 22 hasta el versículo 30 de Lucas 13. La puerta angosta o la puerta estrecha. Comienza contando esta historia. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas. Mientras seguía adelante camino a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera
llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, del norte, del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Tremenda historia, tremenda explicación dada por Jesús. Como les decía inicialmente, el dueño de la salvación es Dios. Dios es el que salva. Y el camino, la única puerta, es a través de Jesús. Por eso este mensaje era directamente hablado a los judíos, aquellos que eran del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, que se consideraban que por línea de consanguinidad eran el pueblo escogido de Dios. Pero aquí Jesús está diciéndoles claramente que muchos fracasarán en su intento y que había que entrar por la puerta angosta, que ese es el camino a la salvación. ¿Qué significa la puerta angosta? Primeramente, la puerta angosta representa a Jesús como el único camino al Padre. Jesús es la puerta angosta, es el único camino al Padre. En Juan 10:9, Jesús dijo: yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. También vemos que en Juan 14:6 Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces vemos que la puerta angosta es una puerta y es un solo camino. Es un compromiso. Es un camino que también tiene que ver con no tanto el confort, la comodidad, las ambiciones, el materialismo, sino que es un camino el cual Jesús abrió a través del sufrimiento, a través de la humildad, a través del amor. Nos toca entender lo que realmente es ese camino y esa puerta. Hoy en día vemos un evangelio totalmente diferente. Vemos unos íconos de cristianos que parecen estrellas, que parecen celebridades. Vemos iglesias estructuradas en poder, en vanidad, cuando realmente el camino Jesús lo abrió con humildad, con sufrimiento y con mucho amor, con mucha misericordia. También implica que hay que hacer un esfuerzo para entrar, porque dijo claramente el versículo 24, Lucas 13:24, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. Y hoy se predica un mensaje de que tú vas a entrar al reino del cielo sin esfuerzo, todo fácil, todo barato, todo cómodo, todo confort. No fue lo que dijo Jesús. Entrar en el reino de Dios requiere esfuerzo. Y no se refiere a un esfuerzo por ganarse la salvación, porque la salvación nadie se la puede ganar. La salvación no es por la obra buena de alguien, sino por la obra buena de Jesús. Pero sí requiere
que cada uno de nosotros tome decisiones difíciles. Negar el pecado, negarse al pecado y perseverar en la fe no es fácil, requiere esfuerzo. Negarse a este mundo no es fácil. Este mundo nos ha adoctrinado, este mundo nos bombardea con tentaciones. Satanás nos bombardea con tentaciones, usa el pecado, nos quiere llevar por un camino de rebeldía, por un camino de maldad y de oscuridad, de desobediencia. No es fácil, hay que esforzarse para no dejarse llevar por Satanás, para no dejarse llevar por el mundo, para no dejarse llevar por las debilidades, los apetitos y los deseos. Hay que esforzarse. Pero pastor, es que en las iglesias hablan que todo es fácil, que todo es barato, que todo es cómodo. No son las palabras de Jesús. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. También se refiere a la perseverancia. No es que yo algún día fui, algún día conocí, algún día experimenté. A veces vemos que hoy en día se habla de disfruta una experiencia cristiana. Ve a un retiro, ve a un concierto, ve a una conferencia. Se habla todo tan suave, se dicen las cosas como tan... No necesitas, con que vayas un momentico, con que disfrutes un tiempo, pero no, se requiere perseverar en la fe. Jesús dijo en Mateo 7, 13 al 14 de este tema: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Palabras de Jesús. Y mire que no es que Jesús está diciendo que Dios está enviando a la gente al infierno. La gente está escogiendo el camino al infierno, que es cómodo, que es ancho, que es espacioso, que la puerta es ancha, puedo hacer como quiera. Tengo muchos caminos para ir al infierno. ¿Se acuerda de ese refrán que decía que todos los caminos te llevan a Roma? Todos los caminos te llevan al infierno, pero solo uno te lleva al cielo, y es a través de Jesús, y es a través de su palabra. Requiere obediencia, requiere humildad, requiere entender que es un camino difícil, porque es el camino solamente a través de Jesús. Requiere entender que no es como a mí me parece, ni como yo crea, sino es como Él dijo. Por eso es difícil, porque hay que morir al orgullo, hay que morir al ego, hay que morir a lo que a mí me parece, a lo que nos parece a muchos, o a lo que le parece a la mayoría. Vamos a votar, ¿qué dice la mayoría? La mayoría va para el infierno porque escoge ese camino. Muchos son los que van para allá. Por eso la puerta estrecha es un llamado que hace el Señor Jesús a que lo busquemos con atención, a que lo busquemos con emergencia, a que entendamos que es una oportunidad que dio Dios a través de una puerta, a través de un camino, y ese es el camino de Jesús. El evangelio consiste en ese amor de Dios que abrió un camino, que abrió una puerta, uno que se llama Jesús, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que quiera subordinarse a Jesús, para que todo aquel que quiera hacer la voluntad del Padre a través de Cristo, entre al reino de los cielos. Este es un mensaje que muchos dirán: ay, pero solo uno.
¿Y a quién se le ocurrió? Es tan difícil que muchas iglesias dicen, bueno, hay 2, hay 3, hay 4, pero la realidad es que hay uno solo. Para muchos puede ser exclusivo, para muchos puede ser escandaloso, pero quien pagó por eso fue Jesús, que tomó nuestro lugar siendo Dios, tomó nuestra naturaleza humana y pagó y compró ese camino con su sacrificio, con su muerte en la cruz y con la resurrección al tercer día. Por eso Él es el que merece toda la gloria, toda la honra. Por eso es que Él tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso es que es el nombre sobre todo nombre. Y por eso es que es el camino, el único camino, es la verdad que nos conduce al Padre. Por eso es necesario que nosotros mostremos una honra, un respeto, una disposición a seguir su camino, a responder a ese llamado. Hay un texto en Mateo 22:14 que habla de una invitación a un banquete. Hay la parábola de la invitación a unas bodas. Y termina en ese versículo diciendo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios llama, pero pocos se disponen a seguir su camino y a responder positivamente a su llamado. Solamente aquellos que se esfuerzan genuinamente, caminando en obediencia y con una fe verdadera en Dios, en su palabra, siguen ese camino y entran al reino de Dios, entran por esa puerta angosta. Y no es una limitación que haga Dios, sino es una manera de vivir intencional y comprometida con la voluntad de Dios y con su reino. Por eso cuando comienza el evangelio, el heraldo, lo que se promulgaba, y el heraldo inicial fue Juan el Bautista, que comenzó diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Antes de que viniera Jesús, esa era la predicación de Juan el Bautista. Era el heraldo diciendo, viene el reino de Dios, arrepiéntanse. Y cuando llegó Jesús, así comenzó, el reino de los cielos ha llegado, por lo tanto arrepiéntanse. Entra en el camino. Por eso necesitamos entender que hay que entrar como Jesús, como Dios nos enseñó a entrar. Y no solamente es una búsqueda de que vamos a usar a Jesús como una puerta o a Jesús como un camino. Esa es la analogía, Jesús la puerta, Jesús el camino. Sino es una relación personal, verdadera y constante con Jesús, no superficial. Por eso de nada sirve, es que yo algún día fui cristiano, es que yo soy simpatizante de Jesús. Es decir, es que Jesús es mi Señor, es mi Rey, es mi todo. Lo tercero que quiero mostrar acá en este punto 1 que habla de la puerta angosta, es que hay una advertencia explícita de Jesús de que no todos entrarán. Muchos intentarán entrar, pero estarán frustrados. Dice versículo 25 al 27 de Lucas 13: cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo. Eran simpatizantes, eran judíos que estuvieron allí viendo con sus propios ojos la presencia de Jesús. Y enseñaste en nuestras calles. Escucharon muchas enseñanzas, lo vieron. Entonces Él les responderá, les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí,
todos ustedes que hacen maldad. El reino de los cielos también depende de la justicia. Depende de que nosotros vivamos una vida justa. Dios es santo y Dios espera que sus hijos sean santos, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. ¿Y cómo es posible que podamos ser santos nosotros que hemos nacido en pecado, que estamos en un mundo lleno de corrupción y de maldad? ¿Cómo es posible? La gracia y la misericordia de Dios nos permite que por la fe puesta en Jesús podamos nosotros limpiarnos de toda corrupción, de todo pecado, de toda injusticia, y permite que a través de la obra de Cristo y de la fe en Él podamos nacer de nuevo. Este domingo vamos a celebrar los bautizos. Los bautizos es la parte inicial o la parte que muestra la fe que tenemos en Jesús. Y la obra que sucede es que cuando nos sumergimos en las aguas bautismales, es que estamos reconociendo que Dios nos pide justicia, Dios nos pide santidad, Dios nos pide pureza, pero no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Y es allí donde morimos, cuando nos sumergimos a las aguas en Cristo y resucitamos a Él, a una nueva naturaleza, a una nueva esperanza. El reino de los cielos consiste en eso. Entonces, muchos se van a ver frustrados porque los judíos creían que ellos podían alcanzar la santidad y la perfección guardando la ley a través de obras. Nadie, por muy bueno y disciplinado que sea, va a alcanzar la perfección y va a alcanzar la santidad por mérito propio. Por eso se necesita humildad. El orgulloso religioso cree que es que yo soy mejor que tú, yo soy más santo que tú, yo guardo, yo ayuno, yo oro. Y uno ve a veces ese espíritu religioso en algunas personas como antipáticas, que pasan comparándose, que yo me levanto a las 3 de la mañana, que yo ayuno, y andan como en una chicanería, como en una alardeando allí de manera tan tonta, cuando diga, eso no le va a alcanzar, eso no le va a alcanzar. No es que esté mal hacerlo, es el hecho de, ¿por qué te vas a envanecer de algo? Y recuerdo una historia de alguien que contó esta historia que le voy a contar. Alguien muere y llega a la presencia de Dios, y allá lo atiende un ángel de Dios y le dice, bueno, ¿por qué crees que puedes entrar? Y dice, nunca falté a la iglesia. Bueno, me parece muy bien, pero para entrar tienes que cumplir con 1000 puntos para poder entrar al reino de los cielos. Entonces digo, bueno, yo nunca falté a la iglesia. ¡Ping! 1 punto. Pero es que no falté ninguna. Bueno, 1 punto. ¿Qué más hiciste? Bueno, yo serví en la iglesia. ¡Tan! 2 puntos más, ya llevaba 3. Dice, bueno, yo diezmaba, ofrendaba. Casi siempre lo hacía. ¡Ting! 2 puntos más. Ya va a 5. ¿Cuánto me falta? Oh, tienes que llegar a 1000. Bueno, una que otra vez participé en obra social. Fui a la fundación de la iglesia, acompañé a los que estaban en adicción, acompañé a los que estaban presos, ayudé a los niños en educación. Ah, muy bien. Tengo otros 2 puntos, ya llevaba 7. Y el hombre, bueno, ¿qué más hice yo? Bueno, traté de portarme bien, de vivir una vida correcta, de guardar los mandamientos. Muy bien. ¡Tan! Otro punto más, ya llevaba 8. Y el hombre, bueno, ¿qué más hice yo? Bueno, ya llevas 8, te faltan ¿cuánto? ¿Ah? Ya le faltan unos cuantos allí. Y el hombre rascándose la cabeza pensando qué más me falta por hacer. Y él dijo, bueno, yo perdoné a gente que me hizo cosas malas. Yo perdoné, yo no guardé rencor. ¿Por cuántos puntos íbamos? Entonces Dios le dice, bueno, vamos a darte 2 puntos más. ¡Tin! El ángel ya llevaba 10, ya casi.
¿Cuántos eran? 1000. ¿Cuánto le hacía falta? 900 puntos. Y él decía, no. No, 990 puntos, ya a este le faltaba poquito. Y el hombre decía, no me da más. No, es que definitivamente ya será por misericordia, por gracia que yo pueda entrar. ¡Pring! El resto de puntos bien puede entrar. Va a entrar por gracia y por el favor de Cristo. Sus obras eran necesarias para mostrar el 10% que usted tenía que mostrar. Pero el 999 lo hacía Jesús. Nosotros necesitamos entender que hay que esforzarnos para hacer lo que nos corresponde hacer. Y no es que sea innecesaria las obras, sino que esas obras nunca nos van a alcanzar para entrar. Porque para entrar hay que ser perfectos, santos, puros. Y solamente aquellos que tienen la fe en Jesús tienen el privilegio de poder nacer de nuevo. Tenemos el privilegio de ser limpiados, perdonados, y de esa gracia nos cubre la multitud de errores para poder entrar al reino de los cielos. Por eso la fe superficial, religiosa, no sirve, no es suficiente. La fe que está basada en mi autorrealización, en mis capacidades, no sirve. Eso es orgulloso. Por eso necesitamos nosotros entender este primer punto de lo que significa la puerta angosta. Lo segundo es entender entonces cuál es la fe que nos permite entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es esa buena fe? Primero, es la fe que está centrada, basada, iniciada, perfeccionada, completada en Cristo, el único Salvador y Señor. Solamente hay un mediador, solamente hay un camino, y es Jesús. Y no es porque nosotros hayamos decidido, no es que somos de Jesús. No, es que la Biblia lo dice, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es más nadie. No es María, no son los santos, no es la iglesia. Es solamente Jesús. Así lo dice, es un solo camino. Por eso es un solo camino, es una puerta angosta. Entonces, nosotros necesitamos entender que la fe verdadera reconoce que solo Jesús nos puede salvar. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. ¿Qué dice? Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es el nombre que dio Dios para que seamos salvos? El de Jesús. Explícitamente lo dice, en ningún otro hay salvación. Hay un ejemplo muy bonito, práctico, de cuando Jesús estaba en la cruz, que habían dos personas a su lado, y hubo uno de ellos que reconoció a Jesús como rey, como Señor, y le dijo, acuérdate cuando estés en tu reino. Lo reconoció como rey. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él encontró el camino segundos antes o minutos antes, no sabemos cuánto sucedió, pero él encontró a Jesús antes de su partida. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Porque encontró el camino. La fe en Jesús es una fe que es obediente y transformadora. No solamente es creer conceptualmente, no solamente es conocer a Jesús en la mente, es obedecerlo. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso nosotros, para poder entrar al reino de los cielos, Jesús nos enseñó a orar una oración que se llama el Padre Nuestro, que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo.
En esa oración tan sencilla que aprendimos desde niños, entendemos que para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Dios, hay que conocerla, hay que desear estar en el reino de Dios, experimentar el reino de Dios y conocer su voluntad. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo vamos a hacer la voluntad si no la conocemos? La tarea de la iglesia es predicar la palabra. No solamente predicarla, discipular a la gente en los mandatos de Dios. Una verdadera iglesia enseña su palabra, enseña a obedecer al Padre, a entender que es a través de Jesús y mediante la obra y el poder del Espíritu Santo es que podemos nosotros ver la transformación y los milagros. La fe verdadera produce frutos. La fe verdadera produce frutos. Es la evidencia de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5, 22, 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Realmente necesitamos conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y experimentar la obra de estas tres personas en un solo Dios verdadero que nos muestran el camino y la transformación necesaria para entrar al reino de los cielos. Hay que esforzarse, hay que perseverar, hay que conocer la palabra. Y es allí donde tenemos que valorar la iglesia, una iglesia bíblica, una iglesia que no dice lo que todo el mundo quiere escuchar, porque ¿de qué sirve una iglesia que dice lo que la gente quiere escuchar si van camino al infierno? Jesús estaba diciendo aquí palabras que para muchos pueden ser incómodas, pero que es necesario predicar el evangelio. Hoy en día se predica un evangelio de que no, sabroso, todos vamos para adentro, vive la vida como quieras, cualquier caminito, viva con comodidad. No es cierto, no fue lo que dijo Jesús, ni es lo que dice el evangelio. Se necesita una fe perseverante. No es una fe de buenos inicios, de algunos momentos. Es una fe que espera hasta el final la promesa. Y Dios, a los que entendemos que esto es un camino difícil de esfuerzo, requiere que nosotros digamos: Señor, acompáñanos hasta el final. Señor, dependemos de tu gracia. Ayúdanos a llegar al final, porque realmente la meta que tenemos como iglesia no es alcanzar los sueños aquí en la tierra. La meta es una eternidad en el cielo. Aquí lo segundo es añadidura. Alcanzar los sueños, primeramente busca el reino de Dios, busca el reino de los cielos y vive una vida justa, y esos sueños son añadidura. Pero hoy en día hay un evangelio donde los sueños son prioridad, las metas son prioridad, tus anhelos son prioridad. Qué tan equivocado está el evangelio hoy en día, ¿verdad? Qué tan equivocado está el cristianismo hoy en día, que muchos dicen: no, yo quiero ser rico, yo quiero tener plata, yo quiero ser famoso, yo quiero tener tal cosa. Eso es lo secundario. Busca primeramente el reino de Dios y vive una vida justa, y lo demás será añadido. No quiere decir que eso no sea importante, pero no es prioritario, es secundario. Lo importante es que vivamos una vida eterna. Amén. Es llegar hasta el final. Por eso es una fe perseverante. Hebreos 10:36: persevera con paciencia, es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La puerta angosta requiere una fe que no se rinde ante las dificultades ni ante el rechazo del mundo. La fe sincera
Es una fe que no tiene ese espíritu religioso. Porque muchos dirán que conocían a Jesús, que bebieron con Él, que escucharon sus enseñanzas, pero dice el versículo 26 y 27 de Lucas 13, entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí todos ustedes que hacen maldad. La fe verdadera implica una relación íntima, honrosa, personal con Cristo, no solo una apariencia de religiosidad. Y un ejemplo vemos en los fariseos, maestros de la ley, sabían mucho de ley, se vestían de una manera que aparentaban ser muy piadosos, pero rechazaban a Jesús, el único camino para la salvación. Lo tercero de la característica de los que tienen esa fe que van a entrar al reino de los cielos es que es una fe que busca esa relación personal con Cristo, que permanece con Cristo. Juan 15:5, Jesús dijo, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, un verdadero creyente, una persona que está enfocada en entrar por la puerta angosta, es una persona que no se va a apartar de Jesús, porque entiende que si se aparta de Jesús, se aparta del camino. Si se aparta de Jesús, se aparta de la puerta, de la única puerta angosta. Si se aparta de Jesús, se aparta de la única fuente de vida. El dador de la vida es Jesús. Entonces no se trata de ritos, no son tradiciones. No es que mi iglesia es la más antigua, mi iglesia, no. Esas charreteras no sirven para nada. Los judíos eran más antiguos, eran originales, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús le está hablando a ellos, muchos de ustedes no entrarán porque no quieren aceptar el camino de la puerta angosta. Es una fe también que rechaza el pecado, que rechaza el mundo, que rechaza la mentira, la falsedad, el engaño. Por eso Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Para seguir a Jesús hay que negarnos a nosotros mismos. Por eso es una fe que espera en esa recompensa eterna. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que lo buscan con sinceridad. Vamos a llegar si tenemos esa fe. Vamos a agradar a Dios con esa fe. Pero entonces, ¿por qué no todos serán salvos? Es la última pregunta. Aunque en primera de Timoteo 2:3-5, Pablo dice que oren para que todo el mundo conozca el Evangelio, porque esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Dios quiere que todos se salven. Y uno dice, bueno, y si Dios quiere que todos se salven, ¿por qué no se salvan? Porque hace falta una fe verdadera. Hace falta un deseo, una decisión, una voluntad. Dios nos dio el libre albedrío. No para que nosotros usáramos el libre albedrío para pecar. A veces la gente cree que la libertad Dios la dio para portarse mal. Y Dios nunca creó la libertad y el libre albedrío para que el hombre tomara las peores decisiones.
Dios le dio la libertad, y la libertad es tener la capacidad de decidir hacer lo bueno. La libertad nos permite a nosotros amar libremente. Amar libremente no es amar sin compromiso. Yo amo porque decido amar, porque puedo decidir no hacerlo, pero cuando uno decide amar, entonces es un amor genuino. Cuando uno decide perdonar, cuando uno decide tener misericordia, eso no es obligado. El amor no se obliga. La misericordia y el perdón no se obliga. Necesitamos nosotros decidir amar, decidir perdonar, decidir tener misericordia. Y cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, realmente Dios espera que nuestro raciocinio, que nuestra decisión, que nuestra voluntad esté el querer alcanzar el reino de Dios. Por eso se necesita la predicación del evangelio, se necesita la invitación, que la gente entienda que Dios está llamando, que Dios está invitando, que Dios ha abierto una puerta, que Dios ha abierto un camino. Pero se requiere que la gente quiera, que la gente decida arrepentirse. El arrepentimiento no es a las malas, el arrepentimiento es voluntario. ¿De qué sirve un arrepentimiento hipócrita y falso? Se necesita un arrepentimiento genuino. Por eso, ¿por qué muchos no se salvan? Porque en su voluntad está tomar el camino al infierno. No quieren tomar el camino al cielo. En su voluntad está no obedecer a Dios, sino ser rebelde. En su voluntad está cerrar los ojos a Dios y abrir los ojos, los oídos o los ojos al mundo. Rechazan a Cristo como único camino y como única puerta, no pueden entrar. Tienen una falsa seguridad en sus obras humanas, en que ellos lo pueden hacer. Por ahí no es. Y quiero cerrar con una ilustración. La ilustración de una invitación a una boda. A muchos de nosotros nos han invitado a bodas. El reino de los cielos, Jesús lo comparó como una invitación a la boda del siglo, a la boda del universo. Yo no sé cuántos han estado en las bodas más lujosas. Cuando a ti te invitan a una boda, te llega una tarjeta. En esa tarjeta tú recibes una invitación y recibes instrucciones. A veces dicen, en esta boda, con esta tarjeta, te invitamos a la ceremonia que va a ser en tal lugar. Luego te diriges al lugar donde va a ser la fiesta. A veces dan cupos y dicen, si no presentas este cupo, no podrás entrar. También te dicen, la ropa que tienes que llevar es corbata negra, smoking, traje de cóctel, depende de las instrucciones. Entonces las personas, cuando reciben una invitación como estas, deben decidir asistir, deben valorar ir, deben prepararse, deben cumplir las normas estipuladas. ¿En qué iglesia va a ser? ¿A qué hora va a ser? Pero si yo digo no quiero ir a esa iglesia y no quiero ir a esa hora, no voy a participar de esa ceremonia. Si no voy con la ropa correcta, sino que me presento con una ropa sucia, con una ropa común, probablemente los organizadores no, aquí es que se necesita un traje especial para entrar. Y el traje para entrar al reino de los cielos es un traje lavado, es un traje prestado y confeccionado por Jesús. Es la ropa de Jesús la que nos purifica y nos permite estar allá bien organizados. Es a través de la ropa de Jesús que podemos nosotros ser purificados, limpiados, que podemos
Bien pueda, estás bien vestido para entrar. En Apocalipsis hablan de vestiduras blancas, que habla de la pureza, de la limpieza, que solamente ese traje lo da Jesús, la pureza. Es necesario que la gente llegue puntual, llegue a tiempo, y también que saber qué presente voy a llevar. Forma parte de la honra. Muy mal gusto aquel que llega con manos vacías. Hay que llevar algo allí. Las obras, las buenas obras que podemos hacer, suman, muestran honra, muestran importancia. En conclusión, la puerta estrecha es difícil de atravesar en nuestras propias fuerzas. El único camino al reino de los cielos es a través de Jesús. Y es la fe en Él que nos permite entrar. No es una fe que utiliza a Jesús, sino es una fe que valora a Jesús, que tiene una intimidad, una relación profunda, no superficial ni religiosa, sino una fe que permite que seamos transformados, que seamos vestidos, una fe que produce que tengamos frutos y una fe que nos invita a perseverar hasta el final. Hoy es un día para examinar nuestra fe y preguntarle: ¿es genuina mi fe? ¿Es obediente? ¿Es perseverante? Y si la respuesta es que si tu fe está en Jesús, va bien, es genuina. En su palabra hay que subordinarse a ella, va bien. Obediente, aunque duela, aunque cueste. Y perseverante es que no te rindas, porque el final es la vida eterna. Algunos dicen: no, es que me frustré, no alcancé esto, lloré al Señor para que me diera esto. No te quedes en las nimiedades de las cosas de este mundo, porque Dios es generoso y bueno y nos da las cosas mejores aún aquí en la tierra. Pero lo importante es que podamos recibir esa vida eterna y esa presencia con Él. Tenemos que hacer un llamado a la acción, de entrar por la puerta estrecha, de reconocer a Jesús no solo como Salvador, sino como nuestro Señor y Rey. Venga tu reino, gobierna mi vida. Y si estamos en ese camino, perseverar con fe, buscando agradar a Dios en todo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, una palabra que nos confronta, que nos abre los ojos a la realidad, una palabra dicha por el mismo Señor Jesús, el dueño de la salvación. Y queremos nosotros, Señor, como iglesia, estar bien claros en esa fe genuina, en esa fe que nos permite entrar en el reino de los cielos, que tiene como iniciador y perfeccionador de esa fe a Jesús, nuestro campeón, aquel que abrió el camino. Y queremos, Señor, en el nombre de Jesús, recibirte como Señor y Salvador, como Rey de Reyes, como el Rey de nuestra vida. Y queremos, Señor, estar en tu reino. Queremos perseverar, Señor, y permítenos tener las fuerzas y la resistencia para perseverar hasta el fin. Queremos, Señor, caminar en obediencia, conocer tu voluntad. Y queremos, Señor, morir al ego, morir a las cosas de este mundo, a las tentaciones, al pecado, a la vanidad. Queremos, Señor, morir a la rebeldía. Y queremos subordinarnos a ti, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Ríndete a Jesús. Dile: hoy me rindo a ti, hoy abro la puerta de mi vida para que entres a mi vida, para que gobiernes mi vida, para que tomes el control de mi destino y me regales la vida eterna y pueda alcanzar los propósitos. Ayúdame a ser un siervo fiel, ayúdame a ser útil y ayúdame a caminar siempre con tu presencia. Quiero conocerte cada día más. Lléname del poder del Espíritu Santo y permíteme dar ese fruto de vida eterna en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y el honor por siempre. Dale un aplauso a la presencia, a la palabra del Señor.